Como dijo, como dijo Jacob, yo lo conozco por muchos años y lo conozco de Broadway, Spanish Broadway aquí en Nueva York, y donde todavía su mamá asiste y su familia también. Y no hace mucho que yo pasé por Florida, mi hermano vive allá en Florida. Hermano Jimmy, por favor, abre el micrófono nuevamente. Ok, ahora sí. Y otra vez, recientemente estuve allá en Florida hace unas semanas visitando a mi hermano que vive en Florida. Y visité a Jacob un ratito, no mucho tiempo. Espero la próxima vez que yo vaya puedo estar más tiempo y si la iglesia está abierta, podemos ir a la iglesia también. Si se recuerdan, yo soy médico, soy pediatra, y en mi trabajo, por supuesto, trabajo con muchas vacunas. Una de las cosas principales que nosotros hacemos como pediatras es dar vacunas. Para nosotros, vacunas son importantísimas y es algo que yo diría es más del 50% del trabajo que yo hago o hacía en la oficina. ¿Qué son vacunas? Vacunas son preparaciones biológicas que te dan inmunidad adquirido y activo a una infección en particular. La vacuna contiene un agente que se aparece al organismo. Puede ser una forma debilitado del microbio, puede ser el microbio ya que está muerto, o puede ser alguna toxina que la bacteria o el virus produce, o hasta puede ser una parte, una proteína del virus o de la bacteria. Ese agente estimula la sistema inmunológica para hacer anticuerpos. El cuerpo cuando tiene esta cosa ajena dentro del cuerpo, la sistema inmunológica lo reconoce como algo no parte de tu cuerpo y produce anticuerpos para darte protección. Esa protección es para ese tiempo y también por el largo tiempo también. Todo esto empezó con la viruela. Viruela empezó hace como muchos años atrás, empezando como 300 años antes de Cristo. Donde había gente, había viruela. Donde había viruela, había necesidad de controlarlo. La viruela producía síntomas como el flu y también una erupción con pústulas en el cuerpo. Una variedad de la viruela también lo tenían las vacas, que en inglés se llama cowpox, en español lo va a llamar viruela de la vaca. Y como en el año 1000 después de Cristo en China, la gente empezaron a coger el pus de las vacas, de la viruela de la vaca, y se la ponía dentro de la gente. Se la ponían en las cortadas en el cuerpo o la persona lo inhalaba por la nariz. Esto lo hacían porque después le daban, veían que con eso la gente no le daba viruela, le daba protección contra la viruela. Ahora, por supuesto, alguna de la gente cuando le pusieron eso se enfermaron, le dieron síntomas como la viruela, pero raramente murieron de la enfermedad. Normalmente en ese tiempo morían de cada 10 personas que tenían la viruela, 3 de ellos morían. Entonces era bien importante para tratar de controlar esta enfermedad. Porque eso estaba ayudando, empezaron a hacer eso en otros países, en diferentes partes del mundo también. En 1796, un doctor en Inglaterra que se llama Edward Jenner hizo lo mismo. Él cogió el pus de la vaca, se lo puso en la mano de un niñito de 8 años
El niño sí sufrió una reacción local, se enfermó un poquito. 2 meses después, el mismo doctor le inoculó la viruela en el niño y el niño no se enfermó. Ahí él enseñó que sí se podía inocular, se podía dar vacuna contra enfermedades. La palabra vacuna, por eso viene de la palabra vaca, porque empezó con la viruela de la vaca para producir esa reacción. Ahora, en general, hay 5 tipos de vacunas. Hay uno que se llama toxoide, porque eso tiene la toxina de la bacteria o del virus para producir la reacción en la persona. Un ejemplo de eso es la vacuna del tétanos. Eso es bien común, hace muchos años que lo estamos usando y hasta en este día los adultos también cada 10 años deben de tener esa vacuna. Otro tipo de vacuna se llama recombinant o polysaccharide. Este tipo de vacuna contiene un antígeno específico de la bacteria, por ejemplo, una proteína o un azúcar de la bacteria que causa la enfermedad. El cuerpo entonces reacciona contra esa proteína o ese azúcar cuando ve la infección en el cuerpo, porque tiene la proteína, lo reconoce como algo ajeno y los anticuerpos matan a esa bacteria. Un ejemplo de este tipo de vacuna es la de hepatitis B, cual es común ahora, y también la de pneumococcus, que se usa en los niños y también en gente mayor de 65 años de edad. Otro tipo de vacuna es inactivado. Este tipo de vacuna usa un antígeno que está muerto, que no puede causar la enfermedad en la persona. Si el virus o la bacteria estuviera viva, por supuesto, sí puede causar la infección, pero lo tratan con químicos, hacen algunos procesos para que esa bacteria, cuando lo introducen dentro de la persona, no puede causar infección. Un ejemplo de esta es la del flu. Esa es una que la gente deben de tener cada año. Cada año, porque cada año hay diferentes tipos de flu en el aire que puede causar la influenza. Si te dan la vacuna en 2020, el virus que lo va a causar en el 2021, más probable va a ser diferente. Entonces, por eso necesita la nueva vacuna cada año para el flu específicamente. Otro tipo de vacuna se llama atenuado en vivo. Este es parecido a la inactivado, pero usa el mismo virus vivo, pero debilitado. Otra vez, cuando está debilitado, lo ponen dentro del cuerpo, no puede causar la infección, pero el cuerpo sí reacciona y cuando reacciona te da protección contra la infección. Un ejemplo de esto es de la de varicela, el chickenpox y también el de sarampión. Esos son común en los niños, la vacuna común en los niños, y porque se hace tiempo que lo estamos usando, casi ya no se ve esas infecciones. Varicela un poquito más, sí, porque no todos los niños están vacunados contra varicela. El sarampión es raro que no lo vemos, pero en ciertos lugares donde la gente no se pone la vacuna, se ha visto recientemente. Otra vacuna, y esta es más nueva, se llama el mRNA. En español sería ARN mensajero. Mensajero
ARN mensajero es un químico que cuando entra en la célula da instrucciones a la célula para producir cierta proteína. En cuestión de la vacuna, va a ser parte de la bacteria o del virus. Entonces, su cuerpo produce ese antígeno, que es la cosa mala. Su cuerpo lo reconoce como algo ajeno, produce anticuerpos. Anticuerpos son la protección para el cuerpo. Y ahí entonces te da protección. Ahora, bien importante. Un ejemplo de esto es el COVID vaccine, la vacuna nueva que se está usando contra el COVID. Gente tiene muchísimas preguntas, digo, o muchas opiniones contra esta vacuna o de esta vacuna. Una de las cosas que pensaban es que con este nuevo tipo de vacuna está cambiando el ADN de la persona. En realidad, esa vacuna ni entra en la ADN de la persona. Sí, entra en la célula de la persona. Está fuera del ADN, ayuda para producir esa proteína de la bacteria o del virus. Esa proteína sale de la célula, entra en el sistema de la persona, de la sangre, y ahí la sangre los reconoce como algo ajeno y produce los anticuerpos. Ahora, después de eso, cuando el virus entonces te entra, que sea el COVID, de sarampión, de viruela, varicela, cualquiera, te entra en el cuerpo ya lo va a reconocer como algo ajeno y como ya tiene la protección, es como si alguien entra en tu casa y ya la policía está ahí al lado durmiendo, solamente lo tiene que tocar. Despierta, despierta. Y así mismo, la sistema inmunológico lo reconoce, lo agarra y para afuera se va. Y ahí tiene su protección. Eso es bien, bien importante. Ahora, otra vez con la de COVID. Cuando su cuerpo ya ha hecho esas proteínas, la ARN, que es ajeno a su cuerpo también, está destruido. Eso no se queda dentro de tu cuerpo. No va a causar más problemas dentro de su cuerpo. Igual con las otras vacunas. Las otras vacunas, cuando ya ha producido la reacción, lo que han entrado inyectado en su cuerpo ya no existe. Eso se va. Por supuesto, todas vacunas tienen efectos secundarios. Una de las razones es que cuando su sistema inmunológico está combatiendo la infección, el cuerpo tiene que estar a un nivel de temperatura más alto que lo normal. Eso se llama fiebre. Por eso la fiebre no es siempre algo malo. La fiebre es solamente un síntoma, no es una enfermedad. Por eso cuando tiene fiebre, si van al médico, el médico puede chequear y decir, oh, es esto o es eso, no es nada malo, o si es algo malo, por supuesto, le dan medicina adecuada para ayudar. Pero en cuestión de las vacunas, cuando uno tiene fiebre, eso quiere decir que la vacuna está funcionando, su cuerpo está reaccionando contra la vacuna y es algo bueno. En mi trabajo como pediatra, eso es una de las cosas que vemos frecuentemente. Si me llaman a las 12 de la noche, la madre de un niño que lo vacunamos hace 2 días atrás y me dicen, doctor, ¿qué está pasando? Mi niño tiene una fiebre. Y yo le pregunto, ¿cuándo lo vacunaron? Oh, hace 2 días. Ah, pues no te preocupes. Dale el Tylenol, acetaminofén o ibuprofen. Y si no, y sigue mal, tráemelo por la mañana, lo chequeamos. Pero la fiebre es algo que uno espera con vacunas. No es algo malo. Ahora, por supuesto, sí, hay otros
efectos secundarios que pueden ser más malos, que pueden ser más peligrosos. Eso sí, uno entonces tiene que chequear con su médico después de eso. Y cada persona es diferente, no todos reaccionan lo mismo. Si el sistema inmunológico de alguien está muy bajo por infección, por otra enfermedad, por SIDA, por ejemplo, entonces no van a reaccionar igual. Y entonces algunas de esas vacunas pueden causar problemas. Eso, por supuesto, es algo que uno tiene que hablar con su médico para decirle qué problemas tiene. El doctor debe de saber los problemas que uno tiene antes de ponerle las vacunas. Otra cosa que quiero hablar, cómo es que años después de una vacuna todavía hay protección dentro del cuerpo si el cuerpo no ha visto esa bacteria o ese virus. Hay algo que se llama células de memoria. Su cuerpo, cuando produce los anticuerpos, también produce células de memoria, que son como guardias en la sangre, que cuando ellos ven la bacteria o el virus en su área, ya lo va a reconocer como algo ajeno, explota como un pito, llama a la policía, que son los anticuerpos, y vienen contra esa infección. Eso te da protección por mucho tiempo. Otra cosa importante es inmunidad de grupo. Esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir inmunidad de grupo? Cuando dan la vacuna, si la mayoría de la población tienen la vacuna, vamos a decir 80%, 85%, el otro 15% va a tener protección también. Ellos quizás no le han puesto la vacuna, pero porque el virus o la bacteria no tiene lugar para ir si uno está vacunado, entonces el resto de la población también está protegida. Normalmente es en los 90, como vamos a decir, como el 90%. Si 90% de la población está vacunada, el otro 10% va a estar protegido también, aunque no esté vacunado. Pero si es menos que eso, si es solamente 65, 70%, el virus o la bacteria todavía puede existir. Y entonces uno lo puede pasar a otra persona. El que está vacunado no va a tener problema, pero el resto de la población sí todavía se puede infectar. Eso lo vemos con diferentes cosas. Hasta no solamente con COVID, pero otras también. La varicela, chickenpox, que da también las pústulas en el cuerpo, ¿cómo se dice? La erupción en el cuerpo, picazón, no es lo peor, pero cierta cantidad de niños pueden morir de esa infección. Puede causar una infección en el cerebro también en los niños. Eso es algo peligroso. Y si es algo que podemos prevenir, entonces mejor darle esa vacuna. Por eso empezamos con esa vacuna hace como 35 años atrás. Y no se ve tanto varicela. Pero como todos no lo tienen, todavía en algunos casos se ve la varicela. Cuando hay mucha gente que tienen la vacuna, por ejemplo, la vacuna contra polio. Polio ya no se ve en los Estados Unidos. La única manera que se va a ver es si alguien viene de otro país con el virus aquí y se lo da a una persona que no está vacunada. Pero normalmente ese virus ya no existe aquí en los Estados Unidos. Pues vamos a ver de otros éxitos también. Por ejemplo, la de viruela. La última vez que vimos un caso de viruela fue en el 1977. Y en mayo de 1980, la Organización Mundial de la Salud anunció
que viruela ya no existe en ninguna parte del mundo. Eso sí fue un éxito por la vacuna. Ahora, el virus sí existe en laboratorios en ciertos países, ¿ok? Para estudios, para hacer exámenes, lo que sea. Si ese virus estuviera fuera en el aire, va a haber problema. Porque ahora mismo, como no se ha usado esa vacuna hace muchos años, la mayoría de la gente no tienen protección contra la viruela. Y entonces, si sale ese virus otra vez de los laboratorios, puede haber problema en todo el mundo. Pero por ahora, gracias a Dios, ya no existe en el aire libre. Otro es rubiola. Rubiola es un virus que causa también una erupción que solo no causa mucho problema, pero en las mujeres después puede causar problemas en los bebés si están embarazadas. En 1969, en los Estados Unidos, hubo como 57,686 casos con 29 muertos en ese año. En el 1982 hubo solamente 2,300 casos y solamente 4 murieron de rubiola. Y eso hace años atrás. Me imagino que ninguno de ustedes han visto a alguien con rubiola. Hasta yo como médico es rarísimo que yo he visto a alguien con rubiola. Otro, sarampión. Eso fue bien común en un tiempo. En 1941 se vio 894,000 casos con más de 2,200 muertos. En 1983 solo se vio 1,500 casos y 2 muertos. Una gran diferencia gracias a la vacuna. Ahora, en ciertos lugares hay cierta gente porque no han visto estas enfermedades, ya piensan, pues entonces no necesito la vacuna más. El problema es que ese virus todavía existe en el aire. Y si existe en el aire, si hay gente que no están vacunadas, pueden contraer esa infección. Hay cierta gente que están contra esa vacuna o todas vacunas. Y son gente que viven en una comunidad todos juntos. Y no hace mucho, aquí en Nueva York, en Upstate New York, en una población de los judíos hasídicos, los ortodoxos, se vio muchos casos de sarampión, solo porque ellos no querían vacunar sus niños. Alrededor no había problema, pero dentro de esa comunidad sí, porque pararon de usar la vacuna. Otra es el polio. El polio puede causar debilidad de los músculos hasta la muerte si la persona ya no puede respirar. En 1952 hubo como 57,000 personas en los Estados Unidos con polio. Ahora es raro ver a alguien con polio en los Estados Unidos. En otros países sí, todavía existe el polio, pero en los Estados Unidos ya ese virus no existe. Gracias a Dios, gracias a la vacuna. Para los niños, ellos reciben muchísimas vacunas dentro de los primeros 18 meses de edad. Y eso es para su protección. El sistema inmunológico de los niños es fuerte, es algo maravilloso. Ellos ven tanto virus cuando entran en este mundo y todavía pueden hacer anticuerpos contra todos estos virus, contra estas bacterias,
y así pueden tener protección por mucho tiempo. Ciertas de las vacunas que le damos son cosas que no deben de recibir, digo, que no deben de ser afectados por esa bacteria o ese virus. Y gracias a Dios que lo podemos vacunar y prevenir esas infecciones. Hasta para los niños grandes también, los jóvenes, hay vacunas para ellos también. Hasta para los adultos. Hay una enfermedad que se llama culebrilla, me imagino que han escuchado de eso. Eso viene, eso se da a la gente que han tenido varicela cuando eran niños. El varicela, cuando infecta a la persona, sigue viviendo dentro del cuerpo, pero está dormido, está durmiendo ese virus, no causa ningún problema, especialmente porque el sistema inmunológico lo deja dormido. Pero cuando la persona está un poquito más viejito, el sistema empieza a bajar. Y cuando nuestro sistema inmunológico empieza a bajar, entonces ese virus puede renacer otra vez y causar la culebrilla. Ahora, lo que están haciendo es hay una vacuna contra la culebrilla. Es casi igual a la vacuna de la varicela, pero no tan fuerte. Es un poquito más debilitado porque el adulto no lo necesita tan fuerte para causarle más protección. También otro para los adultos, por supuesto, como dije ahorita, es la del flu. Eso es cada año que la persona debe de recibir. Hay otro, el del tétanos también. Es cada 10 años que uno se debe de poner esa vacuna para protección. Antes era solamente el tétanos solo, pero ahora está combinado con otra que se llama pertussis o la tosferina. Tosferina causa una tos en la persona, pero esa tos le quita la respiración a la persona. En un adulto no es lo peor. Sí, causa, uno se siente enfermo, todo eso, pero peor que eso es que el adulto puede pasar esa infección a un niñito, a un bebé, y en el bebé la tosferina puede matar. Por eso los adultos, especialmente los que tienen hijos o nietos, niñitos en la casa, deben de vacunarse contra la tosferina también para proteger a los niños. También hay la de hepatitis B para gente que trabajan en hospitales o cosas así, o también la de hepatitis A, que se da a los niños y también se puede dar a los adultos. Ahora, un poquito más de COVID. Yo sé que hay mucha gente que no quieren esa vacuna. Sabe que primeramente, quiero leer un versículo, un segundito. Este es bien importante. La tercera carta de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud es algo importantísimo en la iglesia adventista. Es un mensaje que hemos tenido desde el principio, el mensaje pro salud. Es algo que, por eso tenemos hospitales en todas partes del mundo. Y ahí hacen muchos estudios contra infecciones, contra enfermedades. Y hasta gente que no conoce mucho de la iglesia adventista saben que los adventistas son mucho pro salud. Elena G. de White también, cuando estaba viva, ella estaba viva durante el tiempo de viruela. En un tiempo le preguntaron, le dijeron que debe de vacunarse contra viruela. Al principio ella dijo, no, voy a esperar. Pero cuando iba a entrar a un lugar donde había mucha gente con viruela,
ella decidió, sí, me voy a vacunar. Ella y la gente que estaban con ella. Ella no estaba contra la vacuna. En sus escritos no habla contra o pro vacunas, pero nuestro mensaje es de pro salud. Si sabemos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que pedirle a Dios que nos dé conocimiento de qué debemos hacer. La iglesia sí, no en ninguna parte ha dicho que debemos o que no debemos de recibir la vacuna, pero que sí debemos de hacerlo pro salud y que debemos con oración pidiendo a Dios sabiduría si debemos de recibir esa vacuna. Si miramos a los números, aquí en Nueva York, para el 26 de agosto, confirmaron nuevos casos que llegaron a 5,371. El averaje entre los últimos 7 días fue de 4,000 diarios. En Florida, los casos para ese mismo día fue 21,765. El averaje entre los últimos 7 días fue de 22,500. Eso es más de casi 5 veces lo que hay aquí en Nueva York. Eso puede ser peligroso. Uno tiene que orar. Uno tiene que leer la Biblia, saber que somos pro salud y saber, preguntarle a Dios si deben de recibir la vacuna. La vacuna sí ayuda. La vacuna no es peligrosa. Una cosa que se veía mucho en el internet fue de que la vacuna es una señal de la marca de la bestia, una señal de la marca de la bestia. Eso sabemos que no es verdad. Nosotros sabemos cuál es la marca de la bestia, ¿ok? Que es el día del descanso. ¿A quién le vamos a dar nuestro allegiance? ¿A quién vamos a adorar? ¿Al día correcto, al Dios correcto, o al día falso, al Dios falso? Cuidado con lo que leen en el internet, pero sí tienen que orar. Las vacunas en el pasado hasta este día han ayudado a muchísima gente, especialmente a los niños. Esta nueva vacuna no es peligrosa, puede ayudar, pero deben de orar. Hermano, muchísimas gracias por su atención. Si tiene alguna pregunta, estoy aquí para ayudar. Yo tengo una pregunta. Sí. Me gustaría que nos aclarara por qué uno ve a ciertos científicos, incluso personas especializadas en problemas, doctores especializados en sistemas virales y todo, que ellos dicen que la vacuna no es buena. ¿Por qué lo dicen? Ay, ay, ay. Sí, yo he visto eso también, pero no están usando, deja decirlo de esta manera. Nosotros los médicos, cuando debemos de estar al día con toda información de enfermedades, nuevas medicinas, lo que sea. Para eso tenemos que leer muchísimo, pero hay muchísimas cosas que leer. Y todo lo que leemos no es basado en ciencia buena. Por ejemplo, uno tiene que saber de dónde salió el estudio. Si el estudio salió de un lugar donde no hacen las cosas correctas, yo como médico no voy a confiar en ese estudio. O si la manera que hicieron el estudio tiene errores, tampoco voy a confiar en ese estudio. Muchos de los estudios que la gente usa son así. Ahora, yo no puedo decir específicamente cuáles
ellos están notando para decir que la vacuna sí es buena o no es buena. Pero las cosas que yo sí he leído y he visto basado en números de hospitales o de agencias que yo confío, sí he visto cosas buenas. Por supuesto, hay problemas con efectos secundarios, gente que le dan la vacuna pueden tener la infección todavía, lo que sea, pero sí, con la gente que fueron vacunados, si le da infección, no, la probabilidad que van a morir de la infección es mucho menos que a la persona que no está vacunada. Ok. Aquí hay una pregunta de Julia que dice, hermano, los procesos rápidos de esta vacuna y ser inyectados en las personas son seguros. O sea, el hecho que la vacuna aparentemente no tuvo el tiempo de ser elaborada como es normalmente. Sí, eso es una buena pregunta. Y eso al principio me molestó también muchísimo, hasta que yo leí un poquito más sobre la vacuna. Otra vez, el tipo de vacuna se llama el NRA mensajero. Ese tipo de vacuna, esta es la primera vacuna basado en ese tipo de ciencia, pero hace más de 15 años que están usando ese tipo de análisis para hacer otras vacunas. Hasta han hecho vacunas contra el cáncer con ese tipo de ciencia y ha sido efectivo. Es con eso que pudieron dar el emergency use para estas vacunas. Okay. Si no, estoy de acuerdo, sí, fue rápido, y por eso todavía están viendo algunos de los efectos secundarios, o no tanto efectos secundarios, sino los efectos en el largo tiempo, para ver, por ejemplo, si necesitan otra vacuna, otra dosis. Y eso que están viendo ahora, que sí, casi todos van a necesitar una tercera o una segunda dosis, dependiendo en cuál vacuna le pusieron la otra vez. Ok. Jaime tiene una pregunta. Adelante, Jaime. Doctora, he visto a personas que le han colocado la vacuna y se colocan un imán y se les queda pegado ahí. Y también, pues usted dice que nos cuidemos mucho cerca de lo que vemos en las noticias y en el internet. Pero pues uno también se pone a pensar y dice que hay nanotecnología y que con la tecnología 5G muchas personas se van a ver afectados por ponerse esa vacuna. ¿Qué tan cierto o tan falso sea eso? Ok. Hay una cosa que es que es un efecto directo o es un efecto al mismo tiempo. Quiere decir, si yo fui a comer algo en un restaurante, me comí una hamburguesa. Cuando salí del restaurante, empecé a cruzar la calle. Un carro me mata. Entonces la gente dice, ir a comer una hamburguesa causa la muerte. ¿Fue eso? Por supuesto que no. Pero al mismo tiempo que yo comí la hamburguesa, fui afuera a caminar y ahí me dio el golpe. No fue la hamburguesa, pero fue algo al mismo tiempo que estaba pasando. La vacuna de COVID ahora se está usando al mismo tiempo que el sistema de 5G se está usando en muchas partes del país o del mundo. Pero no es que uno causa el otro. Es solamente que los dos se están usando al mismo tiempo, pero no que uno afecta al otro o que uno causa un problema con el otro. Eso es aparte. Y eso lo han enseñado por otro tipo de ciencia para que ven gente que están con 5G, pero no vacunaron, o gente que vacunaron y tienen 5G y pueden ver la cantidad de personas que tienen problemas
y no es diferente con el 5G. El 5G no tiene que hacer nada con la vacuna o con efectos secundarios de la vacuna. Gracias. Julia, te da una pregunta. Adelante, Julia. Hermano, estuvimos viendo al principio de las vacunaciones y de todas las vacunas que habían salido. Una de ellas era la Johnson. Al principio fue descartada por la poca efectividad que tenía para el proceso que se estaba viviendo en ese momento. Pero a un tiempecito, no muy lejanos, después de haberla retirado, vuelven otra vez y la ponen de nuevo. ¿Qué pasa ahí? ¿Es que estaba correcta la situación o es que hubo algo? ¿Qué pasó? Lo que yo entiendo es esto. Primeramente, hubo otra que se llama AstraZeneca. Esa vacuna es parecido a la de Johnson & Johnson. Y al principio no aprobaron la de AstraZeneca aquí en los Estados Unidos. Sí lo están usando en otros países, en Rusia, en otros países sí, pero aquí no lo aprobaron. El Johnson & Johnson es parecida. Al principio los números no eran los mejores, pero sí enseñaron que para enfermedad que protegía contra enfermedad mala en la persona cuando le da el COVID, cuando le infecta el COVID. No mueren del COVID. Le puede dar infección, sí, pero no van a morir. Por eso entonces dieron aprobación para usar la vacuna, porque enseñaron que sí, todavía se puede infectar, pero proteja contra la persona que se muera o que tenga un gran problema con el virus. Entonces, tal como usted está explicando, muchas personas que tienen la vacuna y que han muerto es porque ya tienen algún tipo de condición preexistente o algo que los hace que mueran. Yo no puedo decir sí o no, pero más probable. Con las vacunas que yo he usado ante los niños, por supuesto, la mayoría de los niños no tienen problema, pero hay algunos que le da más efectos secundarios, hasta pueden morir. Acuérdense que en un tiempo atrás decían que la vacuna de sarampión, papera, rubela causaba el autismo. Con los estudios podían enseñar que no era por la vacuna, no tenía que haber nada con la vacuna. Pero todavía sí, hay ciertos niños, por cualquier razón, quizá alguna enfermedad que tienen que no se reconoce, que puede causar más problemas con las vacunas y que entonces quizás ni debieran de recibir la vacuna. Con el COVID, es posible que si ya tienen alguna enfermedad, puede causar más problemas. Por ejemplo, yo dije ahorita, si uno tiene SIDA, por ejemplo, o otra infección que baja la inmunización de la persona, si le da una vacuna viva, puede causar la infección dentro de la persona. Y ahí entonces hasta puede morir la persona. Un ejemplo de eso es la vacuna de polio que se usaba antes, la que se daba oral a los niños. Eso lo paramos en el 1990 y algo, hace muchos años ya que no estamos usando la vacuna oral. En otros países sí, todavía la usan, pero aquí en los Estados Unidos no, usamos la inyección. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo no se veía tanto polio en el aire libre. Solo si venían gente de afuera que traían el virus de otros países, se veía. Ahora, cuando le dan la vacuna oral a los niños, eso entra en el estómago, en los intestinos del niño, y ahí causa una reacción. Ahí el virus multiplica y entonces sale también del niño y puede pasar ese virus a otra gente en su alrededor. Ahora, si ese niño, si ese bebé vive con alguien que tiene el sistema inmunológico bajo, por ejemplo, SIDA, cáncer, lo que sea,
puede causar polio en esa persona. Y eso lo estábamos viendo en ese tiempo. Por eso pararon de usar la vacuna oral de polio y empezamos con la inyectada. Porque no causaba eso, el mismo reacción en los niños. Le daba protección, pero el virus no multiplicaba en la persona. Con todo eso, lo que quiero decir es que sí, puede haber ciertas cosas que la persona ya tiene, que cuando le ponen ciertas vacunas puede causar más problemas que a otra gente. Ok, tengo una pregunta que me hicieron en una ocasión alguna persona y creo que es muy importante hacerla ahora. Las personas que son asintomáticas, que les da el virus y no les produce nada o no sienten ningún efecto negativo, esas personas se pueden vacunar, se deben vacunar o no. Y la otra pregunta es, ¿cómo saber una persona si debe vacunarse, digamos, de acuerdo a su sistema inmunológico, para que de esa manera sepa si es conveniente o no? Ok, de la Esa primera pregunta. era mi pregunta que yo iba a decir. Esa era la pregunta que yo iba a decir. Ok, de la primera pregunta. Si la persona, vamos a hacerle de este tipo primero. Alguien que está infectado, que se infectó con COVID y ya está bien. Esa persona, por supuesto, debe de tener anticuerpos en su cuerpo, en la sangre, contra COVID. Pero no se sabe si es suficiente o si va a durar suficiente tiempo. Esa gente todavía deben de vacunarse cierto tiempo después de la infección. Si se ponen la vacuna muy pronto, el sistema inmunológico va a combatir la vacuna y no va a causar ninguna reacción. Pero unos meses después, el sistema inmunológico ya está bajando suficiente para que cuando le ponen la vacuna, reacciona y hace más anticuerpos para protección. Eso sí está bien. Ahora, de la otra manera, vamos a decir que si le ponen la vacuna a una persona, ¿cómo se sabe si tiene suficiente protección o no? En verdad, no se está haciendo análisis en la gente para ver si reaccionaron. Pero digo en toda la gente. Pero en la gente que hicieron los estudios, lo estaban estudiando por tiempo después, por meses y meses. Y así veían que después de cierto tiempo, el nivel de anticuerpos estaba bajando. Y que entonces, por eso debieran de darle otra vacuna, la tercera o segunda si era de Johnson & Johnson. Eso solo lo están diciendo ahora porque están viendo esa reacción meses después de que empezaron las vacunas. ¿Cuál fue la otra? Otra pregunta fue si una persona, digamos, es asintomática, Ajá. ¿cómo hace para saber si debe vacunarse o no? Ok. Casi, si uno no tiene ninguna otra enfermedad, entonces sí debe de vacunarse. Especialmente si tiene problemas de otros problemas de salud. Por ejemplo, tiene gente que tiene diabetes, gente que tiene problemas del corazón o problemas de los pulmones, asma, por ejemplo, enfisema, cosas así, cosas que debilitan a los pulmones. Esa gente sí deben de vacunarse para darse esa protección, esa extra protección. Igual que deben de vacunarse contra el flu todos los años para esa protección, porque si le da el flu a esa gente puede causar más problemas. Acuérdense que el flu mata más de 30,000 gente cada año aquí en los Estados Unidos. Eso son mucha gente. Y eso es con la vacuna. Si más gente se vacunaran, podemos ver menos gente muriendo del flu, incluyendo niños, porque niños también, especialmente niños menos de 2 años, pueden morir de problemas del flu. Bueno, Entonces,
Tenemos dos preguntas más. Voy a leer una que está aquí y luego María Elena que tiene una pregunta. Esta pregunta que está me parece interesante. Una persona con esclerodermia y que tiene manejo de glóbulos blancos bajos, ¿es recomendable que se ponga la vacuna? Scleroderma. Ups. Sí, todavía, un segundito, todavía esa persona debe de vacunarse. Y dependiendo en el médico o en el problema que tienen, es posible que le pueden chequear después para ver si tienen suficientes anticuerpos. La vacuna sola no va a causar problemas, no va a causar que se infecten o que causa el COVID en esa persona. Pero sí se debe de vacunar. El doctor entonces, si quiere, hasta puede chequear los anticuerpos 2 meses después para ver si está un número bueno. Y si no, entonces pensar de ponerle una tercera vacuna, que es lo que está recomendado ahora para la gente que tienen problemas del sistema inmunológico. Muy bien. Ahora María Elena y después Julia. María Elena, por favor. Gracias. Quería preguntarle, mi esposo tuvo COVID muy grave y yo estuve en medio de mi hija, mi yerno, mi nieta y mi esposo, todos tenían COVID. Y a mí no me dio, yo cuidé a mi esposo hasta que lo llevé al hospital. ¿Debo vacunarme? ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue el año pasado, en el 2020. ¿Para cuándo? Hace un año y uno o 2 meses. Sí, yo diría que sí. La razón es que otra vez no sabemos por cuánto tiempo dura los anticuerpos natural cuando le dan la infección. Esa persona todavía debe de vacunarse, especialmente si fue hace tanto tiempo atrás. Pero No es yo pregunto perdón, yo pregunto es para mí. Yo no me he vacunado a mí. ¿Debo Sí. vacunarme entonces? Sí, para usted también, solo porque posiblemente hasta alrededor de su esposo y de los otros que le dio COVID, es posible que a usted le dio algún tipo de protección, pero no se sabe si es un tipo de protección que dura por mucho tiempo. Y por eso uno debe de vacunarse, especialmente ahora que está que es el mismo COVID, pero vestido Variante. diferente. Sí, un La variante. variante Delta. Exacto. Y el problema es que después de este, posiblemente viene otro variante. Y posiblemente entonces va a ser más fuerte. En cierto tiempo, entonces es posible que hay un variante que la vacuna no va a dar protección. Por ahora, con las vacunas que hay, sí da protección contra el Delta. Pero, especialmente para usted que hace ya más de un año que le dio a su esposo, debe de vacunarse porque le va a dar protección contra hasta el Delta también. Ok, gracias. De nada. Adelante, Julia. Pues una última inquietud, hermano. Anteriormente, en los tiempos de nuestros antepasados, habían enfermedades que eran fuertes y en la vacuna que se le utilizaba para ese tipo de enfermedad era una dosis que le ponían, ¿cierto? Ya a veces quizás al otro año le ponían otra. Pero ahora hemos visto cómo con la del COVID hay que poner una, la segunda, la tercera. ¿Cuántas más habrá que poner en este caso para saber que ya definitivamente ya usted no tiene problema con ni este COVID, ni el Delta, ni nada de eso? ¿Cuántas dosis más faltarían? Gracias. Okay. Eso por supuesto no se sabe, pero voy a usar el ejemplo de los niños. Eso sí, yo puedo hablar. La vacuna del tétanos, por ejemplo, en los niños se pone a los 2 meses de edad, otra dosis a los 4 meses, otra a los 6 meses y otro a los 15 a 18 meses. Esos son 4 vacunas en los primeros 18 meses. Entonces, necesitan un refuerzo a los 5 años de edad. La quinta vez que le tienen que dar esa vacuna. Y después de eso,
cada 10 años. Hasta los adultos también se deben de poner la de tétanos cada 10 años. Quiere decir que para ciertas vacunas no es solamente una vez o 2 veces, puede ser muchas veces. Para esas otras vacunas, la de tétanos, por ejemplo, ya hace años que lo estamos usando y ya sabemos cuándo se necesita un refuerzo. La de COVID, como es nueva, no se sabía hasta cuándo se necesitan las dosis, un refuerzo. Por ahora son 2. Están hablando de una tercera vez. Después veremos si sería quizás cada 2 años o cada año, como el de flu. El de influenza es cada año uno lo necesita porque también ese virus cambia. El COVID, como está cambiando ahora, es por eso que vamos a necesitar la tercera dosis. Posiblemente el año que viene o 2 años después van a decir, pues como ha cambiado, se necesita otra dosis o cada año va a necesitar uno contra el COVID. No se sabe todavía, pero basado en lo que hemos visto con otras vacunas, es posible que va a ser así. ¿Hay más preguntas? A ver, creo que Rita tiene una pregunta. Sí, buenas tardes, doctor. También yo quiero hacer un comentario. Bueno, yo tenía mucho miedo por la vacuna, por todo lo que decían, ¿ve? Pero con lo de mi diabetes, que tengo una diabetes muy fuerte, confiando en Dios que Él me va a ayudar a salir de esta enfermedad. Yo me atreví en oración, y un día me decidí, hice el appointment y me fui a vacunar el domingo. Para ese domingo yo tengo ya tanto 2 semanas que me la puse la diabetes, la inyección, la vacuna. La pregunta es, el lunes, que entró esta semana el lunes, yo tenía ya 8 días, 9 días, cuando yo me sentía demasiado mal, me pegó demasiado dolor en el cuerpo y todo, que no podía ni con mis brazos. Vengo yo y busqué a la vecina, que siempre es la abuela de la niña, que es compañerita de Emily. Y cuando yo voy por el portón a buscarla para que me lleve a la niña a la escuela en el carro, el que encuentro es al hijo de ella brincando en el patio. Mam, Rita, mamá, se murió mi mamá, se murió mi mamá. Y entonces pues, yo como, para mí ella es como, es mi vecina, aquí en este hermano, el vecino más cercano, es como para mí mi segunda madrecita, porque era una señora muy especial, que en paz descanse. Y entonces yo salí corriendo, claro, con mi máscara, fui adentro a verla. Cuando llegué estaban los paramédicos haciendo de todos ayudándola a revivir, pero ya demasiado tarde, ella murió. Yo entré a la casa y todo. La pregunta mía es, como yo ya me había vacunado, tenía 9 días, yo sé que confiando en Dios no me ha afectado, no me infecté, porque yo no sabía ella que ella tenía COVID, porque yo la vi en el patio y el viernes yo le pregunté, ¿dónde está tu mamá? Están en el hospital. Sábado y domingo, como él no me comunicó nada, la mami se le quitó el apetito y el lunes que se levantó a pararse, dio un solo, se cayó al piso, murió. Yo, la pregunta mía es, yo ya me vacuné, gracias a Dios, y con la protección de la sangre divina de Cristo. Yo sé que no estoy vacunado, pero no estoy infectada porque ya estaba vacunada, ya mi cuerpo ya estaba preparado. Y toda la gente me dice, ¿por qué tú te fuiste a meter? No podemos ignorar a la familia, nuestros prójimos o nuestra familia. Y no es que estoy violando la ley, decir, no, sí puedo entrar. No, yo dije, Señor, protégeme, y me metí para darle soporte también a la nieta que estaba ahí tirada en el piso. Entonces, mi pregunta es esa, no me infecté porque yo me siento fuerte, yo no tengo miedo. Gracias, doctor, no sé si me explico. Ok, se puso la vacuna hace casi una semana ya. Sí, yo me la puse el 22 de agosto, sí, en la mañanita, el domingo, sí. Y entró a la casa de la persona en esta semana. Sí, el lunes en esta semana. Sí, Okay. y hasta ahora, en estos días, porque realmente mi inglés no es muy bueno y todavía ellos no habían dicho, y él dice, me dijo, el COVID mató a mi madre, Rita, me dice el COVID. Dije, ay, Señor Padre, pero bueno,
¿Por qué? Por lo mismo que no acuden a la vacunación. Y yo dije, no quiero ser uno de ellos, mejor me vacuno. Sí. Ujú. Ok, la verdad, si es posible, vaya a chequearse para hacerle la prueba de COVID. Ok, porque en poco tiempo la vacuna no te va a dar mucha protección. Va a tomar por lo menos 2 semanas para que te dé protección. Y eso fue unos días después. Entonces, sería mejor coger la prueba de COVID. Pero si usted no siente nada, sí, usted dijo que tenía un dolor de cuerpo, que hasta puede ser efecto de la vacuna. Pero creo que sí, sería mejor a coger la prueba de COVID para estar segura. Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguna Muchas otra pregunta? Bueno, doctor, yo creo que ha sido muy buena su charla. Creo que este video que vamos a poner para que lo podamos compartir con otras personas, porque el doctor nos sacaba una información que creo que aclaró muchísimas de las dudas que teníamos sobre esto y esperemos que mucha gente lo pueda ver. Y hermano, les recomiendo que si es posible, ustedes después de que lo pongamos en nuestras redes, lo vean de nuevo y lo compartan, porque hay muchísima desinformación sobre este tema. A mí prácticamente todos los días me están llegando videos y textos respecto a esto y de verdad que es bueno no tener claridad, sobre todo con una persona profesional como el doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Le agradecemos que nos haya dado esta información y le quisiéramos pedir si puede hacer la oración para terminar, por favor. Ay, perdón, una última pregunta, doctor. Mire, mi hermana se vacunó, se puso la vacuna y se puso las 2 vacunas que les piden, una y una al final del mes, algo así. Pero mis papás se enfermaron hace poco y mi hermana no había estado enferma. Pero ahora que mis papás se enfermaron, ella se enfermó y ella se puso las vacunas hace como 6 meses. Y mis papás tienen como 2 semanas que se enfermaron del COVID, pero mi hermana salió también. Ajá. No escucho. No se escucha, parece que se le perdió la comunicación, pero de todas maneras ya estaba la pregunta formulada. Sí, ok. Otra vez, cuando uno se vacuna, todavía le puede dar infección de COVID, solamente que no se espera que la persona se va a enfermar tanto como a otra gente que no está vacunado. Y también va a proteger hasta contra la muerte de COVID. Por supuesto, no todos que tienen COVID mueren de COVID, pero la persona que tienen problemas de salud tienen más riesgo. Por eso sí, es importante que uno se vacune y entienda que sí, se puede infectar todavía, pero le va a ayudar para que no esté tan enfermo y que ayuda contra el abril de esta infección. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Ahora sí creo que, no sé si queda alguna otra pregunta. ¿Quién? Carmen tiene Hay una mano. Adelante, Carmen. Perdone, buenas. A mí me dio COVID en mayo primero y a mis hijas, pero no tuvimos muchos síntomas, solamente síntomas regulares. Unas de mis hijas no les dio síntomas para nada, solamente se nos mormó la nariz y eso fue todo, gracias a Dios. Pero ahora ellas están dudosas si se quieren en la vacuna, si les pongo la vacuna, no les pongo la vacuna, más que nada porque ellas van a la escuela y están más en riesgo. Esa era mi pregunta, si les pongo la vacuna o no. ¿Cuántos años tienen? Una tiene 17 y la otra tiene 14 y la otra tiene 10 añitos. Ok, por supuesto, la de 10 años todavía no se puede vacunar. Exacto. Pero las otras 2 sí. Creo que sí, sería todavía mejor que se vacunen, solamente porque no se sabe por cuánto tiempo da protección cuando uno tiene la infección de COVID. Y como fue muy leve, quizá no le dio mucha protección.
y sabiendo que no le va a dar mucho efecto secundario de la vacuna, yo diría que sí sería mejor que se vacunen. Ok, muchas gracias. Ok, tengo una pregunta final que me surgió en este momento. A mi hijo mayor le dio COVID y estuvo hospitalizado, y a él cuando estaba ya le inyectaron un plasma y dijeron que con ese plasma lo podían ayudar. ¿Ya después de haber tenido el plasma necesita la vacuna o no? Oh, sí. Plasma es los anticuerpos de otra persona que entra en tu cuerpo, pero eso dura solamente como algunos meses, no por siempre, y no causa que el sistema inmunológico produce más anticuerpos. Es solo con la vacuna que entonces la persona puede producir su propio anticuerpos. Por eso sí, después, no inmediatamente, porque con esos anticuerpos, si le pone la vacuna, el sistema inmunológico no va a reaccionar. Tienes que esperar unos meses después del plasma para ponerse la vacuna. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor. Definitivamente muy buena información. Me parece que tiene la familia Neri, tiene la mano levantada. Sí, hermano, gracias. Adelante. Doctor, una pregunta. Mi padre se puso como hace un mes, se puso la vacuna Sí. y la semana pasada le dio el COVID. ¿Qué pasó ahí, doctor? Otra vez, es importantísimo entender que la vacuna no va a proteger 100% que no tenga el virus, pero sí va a proteger que si le da el virus, no se va a enfermar la persona tanto como si no tuviera la vacuna. No quiere decir que la vacuna no funcionó. Ahora, por supuesto, esa no sé si fue la primera o la segunda. Y también, hasta si fue la segunda, dependiendo en el sistema inmunológico de su padre, puede ser que quizá va a necesitar la tercera unos meses después, como están diciendo ahora. Puede ser que a la gente, cuando ya están envejeciendo, el sistema inmunológico no funciona tan rápido. Entonces necesita un poquito más de protección, un poquito más de ayuda, que sería la tercera vacuna. Gracias. Gracias, doctor. Ahora sí creo que hemos aprovechado muchísima información. Creo que de pronto más adelante sería bueno que nos siguiera dando otras charlas, quizás no directamente sobre la vacuna, pero sí de pronto de algunas cosas que son relativas con esta pandemia. Entonces, nos gustaría invitarlo. Me gustaría que se pusiera de acuerdo con Jacob para ver cuándo puede volvernos a acompañar. Agradecemos muchísimo su información. Creo que es muy valiosa, y aparte de eso, como iglesia queremos darle las gracias. ¿Quiénes quieren agradecer al doctor por esto? Muchísimas gracias. Despidamos el sábado de una vez. Sí, doctor. Entonces, sí, vamos a despedir el sábado y seguidamente hacemos la oración. A ver, vamos a la familia Neri, que son los especialistas en las canciones de sábado, a ver si nos pueden cantar el corito para despedir el sábado, y luego de eso sí que el doctor tenga la oración. Si la familia Neri nos está escuchando. Sí, permítanos, dejemos reunir el dúo. Ok, muchas gracias, hermano.